¿Todavía con ese reloj viejo, papá? Rió mi hijo y el salón aplaudió. A medianoche la campana cortó las risas, mi muñeca dejó de temblar. Cuando el sobre se abrió, nadie volvió a mirar el reloj, solo a mí. Me llamo Ernesto. Tengo 71 años. Los mariachis llenaban el salón con un bolero suave, mientras las luces de las arañas de cristal dibujaban destellos sobre las copas de vino espumoso. En cada mesa había centros de rosas blancas y rojas, y los manteles bordados reflejaban el cuidado que mi nuera había puesto en cada detalle. El salón, en pleno centro de Guadalajara, parecía sacado de una película. Techos altos, paredes coloniales y un enorme reloj antiguo colgado en la entrada. Iban a dar las 8 cuando todo cambió. Mi hijo, Rodrigo, se acercó al escenario. Llevaba su traje hecho a medida, el que me había dicho que costó más que todo lo que gané el primer año que trabajé de contable en el ayuntamiento. Se veía elegante, sí, pero sus ojos ya no eran los del niño que me llamaba papá con ternura. Agarró el micrófono y con una sonrisa ensayada miró hacia nuestra mesa. Y miren nada más, dijo, levantando el brazo en mi dirección. Mi padre sigue con su reloj viejo. ¿Todavía marca la hora, papá? Porque aquí todos sabemos que es hora de modernizarse. Algunos se rieron, otros, los más decentes, bajaron la mirada o fingieron beber de sus copas. Sentí cómo se me endurecía la garganta. Miré mi reloj. El cuero estaba desgastado, el cristal con una pequeña fisura, pero seguía latiendo con precisión. Tic-tac, tic-tac. Como lo había hecho en mi boda cuando me lo regaló mi padre, el abuelo que Rodrigo apenas conoció. No era solo un reloj, era un legado. Mi esposa, Mercedes, se removió incómoda a mi lado. Me apretó la mano por debajo del mantel. No dijo nada. No hacía falta. Su gesto hablaba más fuerte que las risas. Un aplauso para mi padre, remató Rodrigo. El único hombre que viajó en el tiempo desde 1970 para estar aquí hoy. Alguien silbó. Yo solo bajé la mirada, aunque por dentro algo se quebró. No por el chiste, ni por la falta de respeto, sino porque en ese momento comprendí cuánto lo había perdido. Rodrigo ya no me veía como su padre, me veía como un símbolo de lo viejo, de lo obsoleto, como una pieza más del mobiliario familiar que se conserva por nostalgia, no por valor. Después del brindis fui al baño, no para orinar, solo para respirar. Cerré la puerta del cubículo y me apoyé contra la pared fría. Escuché la puerta abrirse y dos voces entrar riendo. ¿Viste la cara de mi papá? Era la voz de Rodrigo. Pensé que iba a llorar. Pues lo hubieras rematado con otra broma, dijo otro. Algo como, ese reloj ya no da la hora, da lástima. Ambos rieron. Uno de ellos escupió. Lo bueno es que mañana mismo le quito la firma del poder notarial. Ya no lo necesito. Un silencio breve. Después, una carcajada. Te tardaste. ¿Y el testamento? Listo. Lo llevé a una notaría en Zapopan. Solo falta registrar la modificación. Lo demás es trámite. Mi estómago se hundió. Me quedé quieto, como una estatua de sal. No solo me había humillado, me estaba borrando legalmente, como si yo ya no contara, como si mi tiempo, igual que mi reloj, se hubiera agotado. Esperé a que salieran. Volví al salón, no dije nada. Me senté en mi lugar. Mercedes me miró con una ceja arqueada. Le dije apenas con los labios, luego hablamos. Durante la cena, los camareros sirvieron lomo al vino tinto y una guarnición de papas trufadas. Todo de lujo, pero yo no sentía el sabor, solo el tic-tac, tic-tac, como una campana en mi cabeza, como una cuenta regresiva. La noche siguió su curso. Primer baile, vals con los padres, fotos más brindis, discursos interminables. Yo fingía sonreír, pero algo dentro de mí se iba endureciendo, no en forma de tristeza, sino de claridad. Porque mientras todos reían y bailaban, yo entendí una cosa. A veces la humillación no necesita testigos, solo necesita tiempo. Y el mío aún no había terminado. Recordé entonces lo que me dijo mi padre la noche que me dio ese reloj frente a la catedral de Tlaquepaque. Este reloj no marca la hora, hijo. Marca tu palabra, tu honor. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer con él. Esa noche lo supe. Rodrigo bailaba con su esposa bajo una lluvia de pétalos artificiales. La música subía. Los mariachis se turnaban con el DJ. Y en una esquina, la gran campana del salón, una réplica de bronce del siglo XIX, marcaba ya las 23:30.
Mercedes volvió a apretarme la mano. ¿Estás bien? Asentí. No era momento de hablar. Faltaban 30 minutos. 30 minutos para que el reloj viejo dejara de ser un chiste y se convirtiera en una campanada de verdad. El salón olía a rosas y vino derramado. Al fondo, un camarero tropezó con una bandeja y el sonido de copas quebrándose se sumó al bullicio. Me levanté lentamente, como quien se prepara para algo más grande que sí mismo. Caminé hacia la entrada del salón y me detuve justo debajo del gran reloj de pared. Miré mi muñeca. 23:45. Respiré hondo. En ese momento, un primo de Rodrigo se me acercó. ¿Todo bien, tío?, preguntó. Aún no, respondí, pero pronto. Y le sonreí. Volví a mi mesa. Me serví un poco más de vino, pero no bebí. Solo miré, observé a cada persona, cada rostro, cada historia. Algunos eran amigos de la familia, otros conocidos de negocios de Rodrigo, todos invitados para celebrar un futuro, ninguno consciente de que estaban presenciando el final de algo más profundo. Cuando el reloj marcó las 23:59, desabroché la correa de mi reloj y lo coloqué sobre la mesa. Mercedes me miró sorprendida. ¿Qué haces? Esperando. El tic-tac se hacía más fuerte, más denso, como si el tiempo mismo respirara conmigo, y entonces empezó a sonar la campana del salón, 1, 2, 3 veces. Todos aplaudieron, creyendo que era parte del espectáculo, pero no lo era, porque justo cuando sonó la 12ª campanada me puse de pie, y el salón, sin saberlo aún, estaba a punto de escuchar una verdad que ya no podía seguir guardando. Mercedes me miró como si no me reconociera. Sus pupilas temblaban, como si de pronto yo fuera un extraño al que había amado toda la vida y que ahora se revelaba bajo otra luz. Sabía que algo se avecinaba, podía leerlo en mi respiración contenida, en la manera en que enderecé la espalda, en el temblor apenas perceptible de mis manos, pero no sabía el tamaño del terremoto que estaba a punto de sacudir aquel salón. Tomé el reloj con calma, lo volví a colocar en mi muñeca, ajustando la correa gastada como quien se ciñe una armadura invisible, y me acerqué al escenario. Rodrigo, todavía riendo con un tequila en la mano, notó mi presencia. Al principio su expresión fue de simple desconcierto, pero pronto frunció el ceño, como si temiera que yo viniera a arruinar su espectáculo. «¿Papá? ¿Qué haces?», soltó, bajando el vaso de golpe, con un tono que mezclaba sorpresa y un dejo de impaciencia. Yo no respondí enseguida. Subí los escalones despacio, uno a uno, dejando que cada paso resonara en la tarima de madera pulida. Tomé el micrófono, el mismo que él había usado para burlarse de mí, y lo levanté con la misma mano que había señalado unas horas antes, esa que para él representaba lo viejo, lo anticuado, lo pasado. Sentí el frío del metal en mi palma, el peso justo, como si de pronto el objeto no fuera solo un instrumento, sino una extensión de mi propia voz. «Buenas noches», dije al fin. La música bajó de inmediato, obediente. Los violines se silenciaron, la trompeta quedó suspendida en el aire y los murmullos se fueron apagando hasta quedar un murmullo denso, expectante. Algunos invitados dejaron de hablar, otros giraron lentamente hacia mí. Mi voz no fue fuerte, pero sí firme. Y a esa hora, en medio de tanto ruido, la firmeza pesa más que los decibelios. Se siente. Se clava. No voy a hacer un brindis, seguí. No voy a contar una anécdota graciosa, ni a hablar del amor eterno. Solo quiero compartirles algo que mi hijo olvidó. Rodrigo bajó la vista por un instante como si quisiera esquivar mi mirada. Luego se cruzó de brazos, intentando mostrar seguridad, pero la rigidez de su postura lo delataba. Su esposa, a su lado, se removió incómoda, incapaz de sostener la escena. Los invitados con las copas a medio camino esperaban. Algunos esperaban un chiste conciliador, un momento simbólico de unión familiar, una reconciliación breve que quedara grabada en las fotos. Pero no esa noche. Este reloj, dije, levantándolo para que todos lo vieran, no vale mucho dinero, no tiene oro ni diamantes, su correa está gastada, su cristal rayado. Pero este reloj marcó el momento exacto en que vendí mi primer coche para pagarle el colegio a Rodrigo. Marcó las madrugadas en que me iba al trabajo sin desayuno para que él pudiera llevar almuerzo en su lonchera. El silencio se volvió más profundo.
Podía escuchar mi propia respiración amplificada por los altavoces. Alguien tosió nervioso en el fondo. Otro bajó los ojos, como avergonzado en nombre de mi hijo. Este reloj fue lo único que me quedó cuando su madre estuvo enferma, continué. Cuando perdimos casi todo. Mientras él salía con sus amigos a beber en Chapultepec, yo miraba este reloj contando los segundos entre una quimioterapia y la siguiente. Un murmullo recorrió el salón como una ola que golpea las paredes. Algunos invitados apartaron la vista de Rodrigo, incapaces de disimular la incomodidad. Otros susurraron frases que no alcancé a distinguir. El aire se había vuelto pesado, como si de pronto el oxígeno se hubiera vuelto más denso. Y ahora, este reloj, este mismo que fue motivo de burla esta noche, es el que marcará algo más. Mercedes se había puesto de pie. Su silla se deslizó hacia atrás con un sonido áspero que se escuchó en todo el salón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo, como si por fin entendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. Rodrigo, en cambio, había palidecido. Su rostro había perdido el color, sus labios entreabiertos sin saber qué decir, porque hace un mes, seguí bajando un poco el tono, sin que mi hijo lo supiera, inicié un proceso legal. Uno que implica tiempo, paciencia y verdad. Saqué un sobre de mi chaqueta, blanco, grueso, con el sello azul del Registro Público de Guadalajara estampado con claridad. Lo levanté en alto para que nadie dudara. La luz de los reflectores rebotó sobre el papel satinado. Era inconfundible, la notaría que lleva años con nosotros. Don Pedro, el notario, viejo amigo mío desde los tiempos de la universidad. Un hombre de palabra, como pocos. Este sobre contiene la revocación completa del poder notarial que alguna vez le di a mi hijo, y más aún incluye una escritura pública firmada, sellada y registrada, donde retiro su acceso a la cuenta familiar, la propiedad de la casa en Mazamitla y la titularidad de los fondos compartidos. El golpe fue seco. Pude sentir el eco en las miradas. Rodrigo dio un paso hacia adelante, tambaleante, como si hubiera recibido una bofetada invisible. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Su voz sonó más débil de lo habitual, como si de pronto ya no tuviera escenario que sostenerlo. «Estoy diciendo», respondí sin apartar mi mirada, «que si vas a burlarte del tiempo, al menos asegúrate de que no se vuelva en tu contra». El murmullo creció. Una copa cayó y se hizo trizas en el suelo. El sonido de los cristales quebrados rebotó en las paredes y acalló todo comentario. Algunos invitados, incómodos, simplemente bajaron la mirada. Otros clavaban los ojos en mí como si hubieran esperado este desenlace. Yo no dejé de mirar a mi hijo. No lo miraba con odio, sino con pena, con una tristeza antigua que me atravesaba los huesos. ¿Cómo lo hiciste?», balbuceó Rodrigo apenas audible, con tiempo, con silencio y con ayuda. Y ahí vino el segundo golpe. Del fondo del salón avanzó una figura que Rodrigo no esperaba ver. El contador de la familia, don Álvaro, un hombre de cabello canoso, de porte discreto, de mirada tranquila, siempre reservado, siempre en las sombras, pero presente en cada número, en cada balance, en cada firma. Rodrigo había presumido meses atrás que lo había despedido, pero en realidad nunca lo había hecho del todo. «Él me ayudó», dije, señalándolo. «Nunca dejé de tener acceso a los libros. Nunca dejé de saber qué hacías. Lo que no sabías, hijo, es que yo sí sé esperar». Rodrigo retrocedió un paso, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su esposa lo miraba, incapaz de comprender mientras sus padres cuchicheaban con los labios apretados, visiblemente incómodos, como si de pronto la boda perfecta en la que habían invertido tanto se desmoronara frente a sus ojos. El salón, adornado con luces cálidas, con rosas frescas en cada mesa, con mariachis esperando una señal para continuar, se había convertido en una tormenta pública. «¿Y hay más?», dije entonces, mientras Álvaro me entregaba otro sobre. Lo abrí despacio, con el cuidado de quien revela un secreto que ha esperado demasiado tiempo. Dentro, una copia certificada de un expediente del juzgado familiar. Lo levanté para que las miradas más cercanas lo vieran. El membrete, la fecha. Hacía 2 semanas. Una denuncia preventiva de posible falsificación de documentos y abuso de confianza. Nombre del denunciante: Ernesto Gutiérrez, mi nombre. Nombre del investigado: Rodrigo Gutiérrez. El golpe estaba dado. Rodrigo balbuceó algo, un susurro quebrado. «¿Estás loco?». Yo respiré hondo, dejando que el silencio volviera a llenar el salón. «No, hijo, estoy despierto.
Guardé los sobres con calma en el bolsillo interior de mi chaqueta, como quien guarda un arma que ya ha cumplido su función. Me bajé del escenario lentamente, sin prisa, dejando que el eco de mis palabras flotara en el aire. Nadie aplaudió, nadie se movió. Solo el gran reloj del salón, imperturbable, siguió marcando los segundos. Tic, tac, tic, tac. Volví a mi mesa. Mercedes se inclinó hacia mí y me abrazó en silencio. Sentí sus lágrimas humedecerme el cuello, pero también su alivio, como si por fin entendiera que el tiempo me había dado la razón. La fiesta había terminado, pero el tiempo apenas comenzaba a cobrar su cuenta. Mercedes me miró como si no me reconociera. Había una mezcla de miedo y admiración en sus ojos, como si viera en mí a un hombre distinto al que había acompañado por más de 4 décadas. Sabía que algo se avecinaba. Lo había intuido desde que escuchó el timbre de mi voz en aquel baño de silencio, pero no podía imaginar el tamaño del terremoto que estaba a punto de sacudir aquel salón. Me acomodé el saco, respiré hondo y tomé el reloj con calma, ajustándolo otra vez en mi muñeca como si fuera un amuleto que se fundía con mi piel. Sentí el cuero gastado crujir suavemente, como recordándome todo lo que había vivido. Luego, con paso lento pero firme, me acerqué al escenario. Rodrigo, todavía riendo con un tequila en mano, rodeado de amigos que celebraban su triunfo social, notó mi presencia. Su sonrisa se congeló apenas un segundo. Frunció el ceño, como si presintiera que lo que venía no era un simple gesto paternal. «¿Papá? ¿Qué haces?», soltó, bajando el vaso y dejando entrever un tono incómodo, casi autoritario, que nunca antes me había dirigido en público. Me detuve frente a él. El aire olía a rosas aplastadas por las pisadas, a vino derramado en las mesas, a perfume caro y sudor de baile. Extendí la mano y tomé el micrófono, el mismo que él había usado para burlarse de mí horas antes. El frío metálico me recorrió la palma y levanté el objeto con la misma mano que él había señalado frente a todos, esa que según él representaba lo viejo, lo obsoleto, lo pasado. En ese instante sentí que cada arruga de mi piel tenía voz propia, que cada cicatriz reclamaba ser escuchada. «Buenas noches», dije. La música se detuvo casi al instante. Los mariachis bajaron los instrumentos. El DJ dejó suspendida una base a medio segundo de terminar. El murmullo general se fue apagando poco a poco. Algunos invitados giraron sus rostros hacia mí, otros dejaron las copas a medio camino, expectantes. Mi voz no fue fuerte, pero sí firme. Y a esa hora, en medio del ruido que reinaba segundos antes, la firmeza valía más que cualquier volumen. Se notaba, se sentía, pesaba en el aire como una piedra lanzada al agua calma. «No voy a hacer un brindis», continué, con una cadencia lenta, midiendo cada palabra. «No voy a contar una anécdota graciosa, ni a hablar del amor eterno. Solo quiero compartirles algo que mi hijo olvidó». El aire se tensó. Rodrigo bajó la vista durante un segundo y luego, fingiendo seguridad, se cruzó de brazos, como si estuviera desafiando el temporal que veía venir. Su esposa se removió en su asiento, incómoda, sin saber si debía sonreír o esconderse. Los invitados intercambiaron miradas. Algunos esperaban una broma conciliadora, un guiño paternal que cerrara con ternura la escena. Otros rezaban porque no se desatara un conflicto abierto. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. «Este reloj», dije, levantando la muñeca para que todos lo vieran, «no vale mucho dinero, no tiene oro ni diamantes. Su correa está gastada, su cristal está rayado, pero este reloj marcó el momento exacto en que vendí mi primer coche para pagarle el colegio a Rodrigo. Marcó las madrugadas en que salía sin desayunar al trabajo para que él pudiera llevar almuerzo en su lonchera». El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba el chasquido de una copa que alguien colocaba sobre el mantel. Mi voz retumbaba en los altavoces, más grande de lo que jamás había sonado. «Este reloj fue lo único que me quedó cuando su madre estuvo enferma», continué, sintiendo cómo la garganta se me cerraba de emoción. «Cuando perdimos casi todo, mientras él salía con sus amigos a beber en Chapultepec, yo miraba este reloj contando los segundos entre una quimioterapia y la siguiente». El murmullo recorrió el salón como una ola contenida.
Un par de mujeres se taparon la boca, sorprendidas. Un hombre mayor, amigo de la familia, bajó la cabeza con un gesto de desaprobación dirigido hacia Rodrigo. El peso de las palabras flotaba entre las lámparas de cristal y caía como una lluvia invisible sobre cada invitado. Y ahora, este reloj, este mismo que fue motivo de burla esta noche, es el que marcará algo más. Vi a Mercedes ponerse de pie, con los ojos brillando de lágrimas que ya no intentaba contener. Sus manos temblaban, aferradas al respaldo de la silla. Rodrigo, en cambio, palideció. Su mandíbula apretada apenas disimulaba el miedo que se le filtraba en la piel. Porque hace un mes, sin que mi hijo lo supiera, inicié un proceso legal. Uno que implica tiempo, paciencia y verdad. Saqué un sobre de la chaqueta. Blanco, grueso, con el sello inconfundible del Registro Público de Guadalajara estampado con orgullo. La notaría de siempre, la de don Pedro, aquel viejo amigo de mis años universitarios. Los más cercanos reconocieron al instante el valor del papel que sostenía en mis manos. Este sobre contiene la revocación completa del poder notarial que alguna vez le di a mi hijo. Y más aún incluye una escritura pública firmada, sellada y registrada, donde retiro su acceso a la cuenta familiar, la propiedad de la casa en Mazamitla y la titularidad de los fondos compartidos. El golpe cayó seco. Rodrigo dio un paso al frente, tambaleante, con los ojos abiertos como si viera un fantasma. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Su voz tembló, insegura como la de un niño perdido. «Estoy diciendo», le respondí sin apartar mis ojos de los suyos, «que si vas a burlarte del tiempo, al menos asegúrate de que no se vuelva en tu contra». El murmullo del salón estalló en un segundo. Una copa cayó y se hizo añicos en el suelo. El eco del cristal quebrado rebotó en las paredes coloniales y por un momento acalló todo lo demás. Algunos invitados incómodos bajaron la cabeza, otros me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Rodrigo no sabía hacia dónde mirar. Yo no dejé de clavar mi vista en él, no con odio, con pena, una pena tan honda que atravesaba más allá del presente. ¿Cómo lo hiciste?, balbuceó Rodrigo, como si no pudiera aceptar la realidad. Con tiempo, con silencio y con ayuda. El segundo golpe estaba por llegar, y llegó. Del fondo del salón, entre la penumbra y el murmullo, apareció una figura inesperada. El contador de la familia, don Álvaro, su caminar pausado, su traje gris modesto, sus lentes a medio caer. Rodrigo lo vio y retrocedió como si hubiera visto a un muerto, el hombre reservado, discreto, el mismo que lo había acompañado en cada balance y cada auditoría, el mismo que Rodrigo había asegurado haber despedido meses atrás. Él me ayudó, dije señalándolo con calma. Nunca dejé de tener acceso a los libros, nunca dejé de saber qué hacías. Lo que no sabías, hijo, es que yo sí sé esperar. Rodrigo retrocedió un paso. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Su esposa lo miraba con desconcierto, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los padres de ella cuchicheaban nerviosos, lanzando miradas de reproche. La boda perfecta se había convertido en un escenario de tormenta pública. Las flores, las luces, la música, todo había quedado en un segundo plano. Solo quedaba la verdad desnuda. Y hay más, dije, mientras Álvaro me entregaba un segundo sobre. Lo abrí lentamente, dejando que el silencio se estirara como un hilo a punto de romperse. Dentro, una copia certificada de un expediente del juzgado familiar. Lo levanté con firmeza y el reflejo del papel iluminó los rostros cercanos. Fecha. Hacía 2 semanas. Denuncia preventiva por posible falsificación de documentos y abuso de confianza. Nombre del denunciante: Ernesto Gutiérrez. Nombre del investigado: Rodrigo Gutiérrez. El aire se volvió pesado. Rodrigo intentó hablar, pero apenas salió un susurro. «Estás loco», respiré hondo, y con una calma que me atravesó entero respondí: «No, hijo, estoy despierto». Guardé los sobres despacio, sin prisa, como quien sabe que la partida ya está ganada. Bajé del escenario. Nadie aplaudió, nadie se movió. Solo el gran reloj del salón siguió marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac, como si el tiempo mismo hubiera decidido ser testigo. Volví a mi mesa. Mercedes se inclinó hacia mí y me rodeó con sus brazos. Su abrazo era un refugio silencioso, una mezcla de alivio y orgullo. Sentí sus lágrimas en mi cuello, pero también su fuerza. La fiesta había terminado, pero el tiempo apenas comenzaba a cobrar su cuenta. Rodrigo ya no caminaba con la espalda erguida.
La altivez que lo había sostenido toda la noche se había desmoronado en cuestión de minutos. Se movía por el salón como un hombre que no recuerda dónde está, tambaleante, perdido, con los ojos desorbitados buscando desesperadamente un punto de apoyo. Su corbata, antes perfectamente anudada, colgaba torcida sobre la camisa manchada de sudor, y sus manos temblaban con un nerviosismo infantil. Miraba a su alrededor esperando que alguien lo defendiera, que alguien lo salvara. Pero nadie lo hizo. Nadie podía. Las miradas que recibía no eran de apoyo, sino de juicio. Sus propios invitados, aquellos que venían a celebrar su gran día, ahora se apartaban de él como si su sola presencia fuera una mancha que podía ensuciar sus trajes. Fue entonces cuando Claudia se paró junto a mí. Su caminar fue firme, seguro, como el de alguien que sabía exactamente el lugar que debía ocupar en ese momento. No era solo familia, era mi salvavidas legal, la pieza clave que había esperado este preciso instante para dar el golpe definitivo. Una semana antes de la boda, habíamos ido juntos a la Notaría 14 de Guadalajara. Recuerdo cada detalle de aquella mañana. El calor pegajoso, el olor a papel recién impreso, las paredes tapizadas de estantes con libros encuadernados en piel. Allí firmé la revocación completa de los poderes anteriores, incluida la renuncia irrevocable a toda representación legal por parte de Rodrigo. Don Jorge Andrade, notario con más de 30 años de servicio, nos atendió personalmente. Sus lentes descansaban en la punta de la nariz y su voz grave retumbó en la sala al leer cada cláusula. Cuando terminamos, estampó el sello húmedo en cada hoja, con ese golpe de tinta que suena como un martillazo de justicia. Claudia, con su experiencia, no esperó ni un día. Registró el documento inmediatamente en el juzgado civil. Expediente número 327 GDLL 24. Aquella carpeta era ahora el filo de nuestra espada, y esa noche lo llevaba consigo. ¿Estás listo, tío?, me preguntó en voz baja, con la seguridad de quien se sabe preparada para la batalla. Asentí. No había vuelta atrás. Todo estaba en marcha. Nos dirigimos juntos al escenario. Era la tercera vez que subía allí en la misma noche, pero ahora no me temblaban las manos. Sentía que cada paso resonaba como una campanada de destino. El DJ, que ya conocía el clima de tensión, detuvo la música sin que se lo pidiéramos. El salón entero quedó suspendido. La tensión era tan densa que incluso las luces parecían haber perdido brillo, como si el propio lugar comprendiera que la boda había dejado de ser fiesta para convertirse en juicio. Claudia tomó el micrófono. Su voz no titubeó. «Disculpen la interrupción», dijo con aplomo. «Mi nombre es Claudia Gutiérrez. Ya Gutiérrez. Soy abogada especializada en derecho civil y familiar y prima del novio». El silencio fue inmediato. Rodrigo, que estaba a pocos pasos, dio un brinco hacia adelante. «Claudia, por favor, esto no». Su voz sonó como un ruego, como una súplica desesperada. «No es para ti, Rodrigo», respondió ella con calma. «Es para quienes aún creen que pueden manipular a sus padres y luego fingir que nada pasó». Abrió el folder que llevaba bajo el brazo. Sacó una copia ampliada del documento. El papel, grueso, oficial, tenía bordes notariados y sellos visibles incluso desde las primeras filas de mesas. El crujido al desplegarlo se escuchó nítido en el micrófono. «Este es el instrumento número 2019-B», explicó. «Firmado y registrado hace 8 días, en el que se establece la revocación total del poder legal concedido por don Ernesto Gutiérrez a su hijo Rodrigo. Además, aquí se presenta la escritura pública número 108-R, donde el patrimonio familiar pasa a manos de una fundación recientemente creada, Fundación Tiempo de Herencia, con sede en Guadalajara, cuyo único beneficiario, en caso de fallecimiento de don Ernesto, es el Hospital Infantil del Estado. El impacto fue brutal. Un silencio cayó como losa sobre el salón. Podía escuchar el respirar agitado de varias personas. Mercedes comenzó a llorar sin control, con las manos cubriéndose el rostro. Rodrigo, en cambio, quedó congelado como una estatua rota en mitad del escenario. Sus labios se movieron, pero no salió sonido, hasta que con un hilo de voz apenas pudo articular: «¿Qué hiciste?». Me acerqué al micrófono. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo quisiera estirarse para que mis palabras quedaran grabadas en la memoria de todos. Hablé despacio, sin prisa.
Transformé lo que era una herencia para una sola persona en una esperanza para cientos de niños, porque si tú no sabes honrar el tiempo, alguien más sabrá honrar la vida. Las palabras se expandieron por el salón como un eco imposible de detener. Rodrigo perdió el color, literalmente. Sus mejillas se tornaron de un blanco enfermizo y sus piernas comenzaron a temblar. Alguien tuvo que sostenerlo del brazo para que no cayera. Su suegro, con el rostro endurecido por la ira, le murmuró algo al oído, algo que no logré escuchar, y luego caminó hacia la salida con su esposa, visiblemente furioso. La novia, pobre muchacha, apenas podía sostenerse en pie. Sus ojos estaban vidriosos, como los de una niña que ve derrumbarse un castillo de arena construido con ilusión. No sabía si correr o quedarse quieta. Yo no la culpaba. Nadie espera que su boda termine en una clausura legal. Claudia guardó los papeles con la serenidad de una guerrera que ha cumplido su misión. Luego me abrazó, fuerte, segura, como quien celebra no solo una victoria, sino una justicia esperada. Lo hiciste, tío, me susurró al oído. Lo hicimos, le respondí. Tú, Lourdes, Álvaro, Mercedes, todos los que aún creen que los viejos no estamos vencidos, solo observamos. Mercedes se acercó a mí y me tomó de la mano. Su tacto era cálido, firme, lleno de complicidad. ¿Y ahora?, me preguntó, con un hilo de voz cargado de emoción. La miré apretando sus dedos entre los míos. Ahora que suenen las campanas, y sin pedir permiso, sin música, sin aplausos, caminé hasta la gran cuerda de la campana de bronce decorativa que colgaba del techo. Muchos pensaban que era un adorno, que no funcionaba, que estaba allí solo como pieza histórica. Pero yo ya había hablado días antes con el encargado del lugar. Le ofrecí una contribución para la restauración del Pito. Salón a cambio de una sola condición: que esa noche esa campana pudiera sonar una vez más. Tomé la cuerda con ambas manos, sentí el áspero roce de las fibras contra mi piel. Cerré los ojos y tiré con todas mis fuerzas, y sonó. Una campanada limpia, profunda, que atravesó el salón entero como un rayo de luz. Retumbó en las paredes coloniales, bajó por el suelo de madera, se metió en los huesos de cada invitado. No era una campanada de fiesta, era una campanada de cierre, de renacimiento, de justicia. Rodrigo intentó acercarse, tambaleando. «Esto no es justo, soy tu hijo», gritó con desesperación. Me giré hacia él, lo miré fijo, sin rabia, pero con una claridad que dolía más que cualquier grito. «Y yo fui tu padre. La diferencia es que yo sí lo recuerdo». Y me alejé. Las luces del salón comenzaron a bajar como si alguien hubiera entendido que la función había terminado. El lugar entero se envolvió en un silencio final. No era incómodo, era solemne, como un templo después de una oración, como un cementerio tras la última despedida. Afuera, la madrugada ya se filtraba entre los adoquines húmedos, y en mi muñeca, mi viejo reloj, el mismo que según mi hijo ya no marcaba la hora, seguía latiendo con precisión. Tic, tac, tic, tac. No me volví a sentar. Caminé hacia la salida con Mercedes a mi lado, mientras el reloj de pared marcaba las 00:15. El eco de las campanas aún resonaba en mi pecho. Vibraciones profundas que sellaban cada capa vieja de mi historia. No miré atrás. No lo hice por orgullo, lo hice por respeto, porque lo que quedaba atrás ya no me pertenecía. Ese salón, esas risas falsas, esos pactos vacíos, habían muerto con la última campanada. En el reflejo de uno de los grandes espejos ornamentales vi a Rodrigo desplomarse de rodillas. No fue un gesto de súplica, fue incredulidad pura. Su rostro estaba desencajado, como si apenas entonces comprendiera lo que había perdido, pero no eran propiedades, no eran cuentas bancarias, no eran casas ni herencias, era algo más grave. Había perdido el respeto, y el respeto, cuando se va, nunca deja nota de regreso, solo deja vacío. La puerta del salón se cerró detrás de nosotros. Afuera, el aire de Guadalajara olía a jacarandas mojadas. La primavera se sentía viva, como si la ciudad misma quisiera limpiarme de las heridas de esa noche. Respiré hondo. El viento fresco acarició mi rostro y por primera vez en mucho tiempo no me pesaba la espalda. Caminamos despacio por la acera iluminada por faroles antiguos. Cada paso me alejaba del pasado. Claudia nos alcanzó en la calle. Sus tacones resonaban sobre los adoquines, firmes, seguros. «Tío, ¿estás bien?», me preguntó. Con una mezcla de ternura y orgullo, la miré. Sonreí.
Sentí mi reloj vibrar contra la muñeca. Más que bien, dije. Por primera vez en años. El tiempo está de mi lado. Nos subimos al coche. Mercedes tomó mi mano y la acarició. Durante todo el trayecto, nadie dijo nada. No hacía falta. El silencio ya no era un peso insoportable. Era alivio. Era descanso. Era como volver a respirar después de una larga inmersión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de murmullos. La boda de Rodrigo se convirtió en tema obligado de sobremesa. En cada café, en cada pasillo de oficina, en cada charla improvisada entre conocidos, alguien mencionaba lo sucedido. Algunos me criticaban por haber arruinado la boda. Decían que pude haber esperado, que pude haber elegido otro momento. Otros me felicitaban en privado, estrechándome la mano con un brillo de admiración en los ojos, agradecidos de que alguien hubiera tenido el coraje que ellos jamás se atrevieron a mostrar. Yo no respondí a ninguno, ni a los reproches ni a los elogios. El reloj seguía marcando, y comprendí que a veces el mejor castigo no necesita gritos. Basta con dejar que el tiempo hable solo. Un lunes por la mañana, el cartero tocó a la puerta. Traía una carta certificada. El sobre llevaba el membrete de la Procuraduría del Estado. Rodrigo había intentado revertir el traspaso de bienes. Quiso impugnar, alegar nulidad, buscar grietas en la pared que ya estaba levantada. Pero no lo logró. Los documentos estaban sellados, la firma verificada ante notario y el destino de la fundación registrado con testigos legales. No había fisura. No había marcha atrás. Mercedes abrió la carta conmigo. Sus ojos recorrieron cada párrafo con calma. Al final me miró y sonrió. Intentó quedarse con todo, dijo, con un dejo de ironía. Y terminó con nada. No con nada, le respondí. Le quedó una lección. Si la quiere aprender es asunto suyo. Una semana después, entré por primera vez al Hospital Infantil del Estado como donante. Caminé por los pasillos pintados con dibujos de colores, rodeado de niños con sonrisas frágiles, de madres con ojos cansados, de doctores que batallaban con más fe que recursos. Me reuní con el director y le entregué el primer cheque de la fundación. No era una suma estratosférica, pero bastaba para remodelar el área de oncología pediátrica. El hombre me abrazó con fuerza, con lágrimas contenidas. ¿Y a nombre de quién registramos la sala?, preguntó, con la voz quebrada. Me quedé en silencio unos segundos. Miré mi muñeca, apreté el reloj con los dedos y respondí, a nombre de mi padre. Fue él quien me enseñó que un reloj no es para mostrar riqueza, es para recordar lo que importa. Ese día, al salir del hospital, sentí que el tiempo se había detenido, no porque se hubiera acabado, sino porque por primera vez estaba alineado conmigo. Era mío otra vez. De regreso en casa, abrí un cajón y guardé el reloj en su caja original, el estuche de madera que aún conservaba el aroma tenue a pino y cuero viejo. Lo acaricié un momento y lo cerré. Ya no necesitaba llevarlo en la muñeca. Su tiempo se había cumplido, y el mío apenas empezaba. Rodrigo nunca volvió a llamar, ni un mensaje ni una visita. Yo tampoco lo esperé. Algunos caminos se cierran con llanto, otros con campanadas. El día que cumplí 72, Mercedes me sorprendió con algo que no esperaba. No hubo fiesta, no hubo música, no hubo micrófonos, solo una mesa sencilla en nuestra casa, velas encendidas, un poco de pan dulce y una taza de café de olla que llenaba la cocina con un aroma cálido, familiar. En medio del mantel había una pequeña caja envuelta en papel dorado. ¿Qué es esto?, pregunté, mirándola con curiosidad. Ábrela, dijo ella con una sonrisa suave. Desaté el lazo con cuidado. Dentro, un reloj. Nuevo, sencillo, de cuero negro, sobrio, elegante. En la parte trasera, una inscripción grabada con letras delicadas. Gracias por enseñarme a esperar. M. Lo coloqué en mi muñeca. Era ligero, apenas pesaba, pero en mi pecho se sentía como un tesoro, no en gramos, en significado, en memoria, en promesa. Miré la hora. Las manecillas marcaban las 12 en punto. Medianoche, y en ese instante lo entendí. No era un final. Era otra campanada invisible, otro inicio, otro tiempo. Si te gustó esta historia, por favor dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios.